Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo los bendiga rica y abundantemente. Le doy gracias al Señor pues por una oportunidad más que me da de poder compartir con ustedes la bendita y santa palabra de Dios. Esperando pues que la siembra de esta palabra en vuestros corazones no sea en vano, sino que dé fruto abundante en vuestros corazones. Hoy pues quiero tocar un tema que está en el Salmo 16 y el tema de hoy se titula Una hermosa herencia. El Salmo 16 es uno de los salmos favoritos míos desde hace muchísimo tiempo. Cuando me convertí al Señor, este salmo para mí es algo muy especial. Es el tercer salmo profético en la Biblia, porque este salmo habla de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero no es el tema, no vamos a tocar esa parte, sino que vamos a estar viendo los primeros 6 versículos de este salmo. Yo quisiera pues orar al Señor antes de leer este salmo y pedirle pues que me ayude y que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros. Señor Jesús, te doy las gracias por esta oportunidad que me das, por la vida de cada hermano y hermana que nos escucha, los amigos que nos escuchan también, Señor. Que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros, Dios. Usa este siervo inútil una vez más para bendecir a tu pueblo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer pues estos 6 primeros versículos del Salmo 16. Dice así: Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay fuera de mí bien. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos, para los que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligente a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, y en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Esta Biblia tiene las letras pequeñas, hermano, y yo casi ya no veo esas letras pequeñas. Este salmo, cuando usted lo lee, ahí dice Mictán de David. Esa palabra Mictán aparece en el Salmo 16 y aparece en los Salmos 54 al 60. Todos esos salmos, cuando usted los lee, tienen esa palabra que dice Mictán. Ese es un término hebreo que es oscuro. Cuando se habla de que un texto es oscuro en teología, eso significa que es un término que no se conoce a fondo su significado. Pero para algunos, la palabra Mictán tiene diferentes significados para algunos. Para algunos, Mictán significa que es un salmo que se debe leer en voz baja. Pero para el teólogo Riri dice que Mictán es un vocablo hebreo que se deriva de la palabra protección, cubrir, proteger. Y esto tiene bastante lógica porque cuando leemos los salmos del 54 al 60, esto es para los estudiosos, los que pueden después de este mensaje corroborar lo que estoy diciendo, usted se dará cuenta que en esos salmos son salmos de protección. David ahí pide protección contra el enemigo y no es casualidad pues que esos salmos aparecen como Mictán de David. O sea, salmos de imprecación pidiéndole a Dios protección divina por causa pues de los enemigos. David tenía muchos enemigos y según Riri se deriva pues de esa palabra
que significa cubrir o proteger. Aquí en este salmo, que yo puedo decir que tiene dos partes, que una es cuando David habla pues de él y la bendición que Dios le ha dado, la confianza que él ha depositado en Dios, y la última parte pues que habla David proféticamente, hablando pues de la muerte y la resurrección del Señor. Vemos aquí que el Salmo habla aquí, David diciendo, protégeme, oh Dios, porque en ti he confiado. O sea, David le pide a Dios que lo proteja, porque él siempre estaba en guerra, en batallas, peleando las guerras de Dios, liberando al pueblo de Dios de sus enemigos, porque las batallas de David eran las batallas de Dios. Y él siempre le pedía a Dios que lo protegiera. Y David dice aquí, porque él le habla a su alma y le recuerda la decisión que su alma un día tomó cuando dijo, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. David le dice a su alma, alma mía, recuerda que un día tú le dijiste al Señor que Él sería tu dueño. Y dice allí, ahí vemos que es una declaración de entrega y de confianza al Señor. Primero David le pide protección a Dios y después le declara a su alma que recuerde que un día ella decidió entregarse a Jehová su Dios. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? Y David dice algo interesante. No hay para mí bien fuera de ti. Wow. Estas palabras que son sencillas, cuando uno las analiza, uno puede ver tantas cosas aquí. Lo que es confianza en Dios, lo que es dependencia de Dios, lo que es la decisión humana de seguir a Dios. Eso es algo interesante. Y reconocer, como dice David, no hay bien para mí fuera de ti. ¿Qué quiere decir? Que fuera de Dios, o sea, en el mundo, yo no tengo nada. Ahí no hay ningún bien para mí. Fuera de Dios, yo no tengo nada que recibir que sea bueno, que venga de una fuente bendecida. No. Dice, para mí, fuera de ti, Señor, yo no tengo nada, no tengo ningún bien. Todo lo que puede venir a mi vida, ya sea en bendición o en todas las gracias que tú derrames sobre mí, van a venir dentro de ti, pero no fuera de ti. Ojalá los cristianos de hoy en día pudieran entender esto, hermano. Que mucha gente quiere vivir una vida cristiana, pero agradando al mundo. Muchos no esperan que Dios los bendiga. Muchos se van al mundo a buscar su bendición. Y son traspasados de dolores, de quebrantos, de tantas cosas. Porque cuando un hombre como David, que a nosotros nos ministra su fe y su confianza, y que nosotros podemos imitar esa fe o procurar imitar esa fe, y sacar de la vida de este hombre las cosas buenas que él tenía, esa declaración de confianza de que su alma un día le dijo al Señor, sé mi dueño, y que de ahí en adelante, como yo declaré que Dios iba a ser mi dueño, yo también deposité mi confianza y que confío en que todo el bien que puede venir a mi vida va a venir de Dios. No va a venir del mundo, no va a venir de los hombres, no va a venir ni siquiera de mi propia capacidad, sino que es la bendición de Dios que vendrá para mi vida, porque yo he depositado mi confianza en el Señor. David dice aquí, en el verso 3, dice aquí,
Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. O sea, David aquí está declarando que él sabe que dentro del pueblo de Dios hay gente íntegra. Para los santos, para los íntegros. Lamentablemente muchas veces escuchamos a los mismos cristianos hablar mal de la iglesia, hablar mal de otros cristianos. Y eso es una cosa tremenda. Sin embargo, David dice, para los santos y los íntegros, porque dentro de las iglesias hay gente santa y hay gente íntegra. Aunque usted no lo crea, sí las hay. Y David dice, para ese grupo de personas es toda mi complacencia. O sea, yo me identifico con ellos. Yo puedo bendecirlos a ellos porque dice, para ellos es mi complacencia. ¿Qué quiere decir? Yo puedo complacerlos a ellos. O sea, como rey, puedo bendecirlos. Porque ellos aman a mi Dios, ellos hablan mi mismo lenguaje. Yo me siento cómodo con ese tipo de personas porque tenemos en común una fe. Y esa es la comunidad de los santos. Esa es la coinonía que debe haber dentro de la iglesia entre los santos. No haciendo énfasis en los defectos de las personas porque los cristianos carnales hacen eso. Para ellos es muy importante señalar los defectos de otro con la supuesta intención pues de querer corregir entre comillas algunas cosas que ellos notan pues que no están bien. Pero lo que está mal en esto es cuando nosotros hablamos mal de los santos, criticamos a los santos, no nos ponemos de acuerdo con los santos. Pero para David dice, toda mi complacencia es para ellos, para los íntegros, para los que un día le dijeron a Dios, tú eres mi Señor. Qué tremendo eso. Pero David sigue diciendo en el verso 4, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otro Dios. Se le multiplicarán los dolores a aquellos que sirven a otros dioses. Así como a Eva se le multiplicó los dolores cuando ellos pecaron en el huerto. David usa ese mismo concepto para con estas personas que sirven a los dioses cananeos. Recuerde que cuando David escribió estos salmos, el trasfondo de estos pasajes y el contexto que había alrededor de David era que ellos estaban rodeados de gente que tenían cultos paganos. Y David aquí describe brevemente algunas cosas que ellos hacían en sus cultos, porque él dice, no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Aquí David en pocas palabras ha dicho mucho. Dice las libaciones de sangre. O sea, estos sacerdotes cananeos que tenían diversos tipos de culto, porque cada pueblito tenía un culto y un dios distinto, entre comillas. Ellos tenían sacrificios de animales y también tenían sacrificios humanos. Y sus sacerdotes mandaban a su gente a que en una copa libar, porque dice sus libaciones es cuando alguien tiene una copa y liba, de libar. En el caso de los judíos libaban vino, pero David está hablando sus libaciones de sangre. O sea, que ellos no tomaban vino, sino que ellos tomaban la sangre de esos sacrificios que ellos hacían, tanto de animales como algunas veces de seres humanos. O sea, eso era una cosa totalmente inmunda y reprochable. Y esa forma ellos le enseñaban a su gente de esa forma a ser despiadados, a ser gente que no tenía compasión ni misericordia, porque esa era la parte que le enseñaba pues los sacerdotes a ellos a ser un pueblo cruel, a ser un pueblo temerario, que no tuvieran compasión con el enemigo. Y eso es exactamente lo que Satanás hace. Entonces, como David conocía el rito de ellos y sus cultos, David dice, yo ni siquiera en mis labios tomaré el nombre de su Dios, no los voy a mencionar.
porque no quiero contaminarme, porque eso ofende a mi Dios. Entonces, cuando leemos el principio de este salmo, que David pide protección, que David habla de que su alma decidió un día seguir a Dios, y de repente David sale con esto, como que pareciera como que irrumpe en el pensamiento del escritor del salmo. Pero es que esto tiene mucha similitud con lo que sigue, porque la pregunta es por qué la gente cananea y los paganos hacían estos cultos. Porque ellos iban a esos templos con la esperanza de ser prosperados y ser bendecidos por esos ídolos, para que esos ídolos bendijeran sus cosechas, el vientre de sus mujeres, sus negocios, tantas cosas que ellos le pedían a esos ídolos, y todo esto pudiéramos decir que rodeaba era ser bendecidos. Eso era lo que estaba alrededor de ese culto, que la gente iba era para buscar la bendición. Entonces David dice en el versículo 5, dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. David aquí está reafirmando que el que lo bendice a él, que el que lo protege a él y lo prospera es Jehová su Dios. Que él no necesita pedirle nada a ningún ídolo, como hacían esa gente, buscando pues una bendición, porque David reafirma que su porción y su herencia es Jehová. Dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Y dice: tú sustentas mi suerte. Me encanta ese pasaje a mí, hermano. Ese fue uno de los pasajes que Dios me dio hace mucho tiempo cuando yo empecé en los caminos del Señor. Cuando habla de que Jehová es la porción de mi copa, mi herencia y mi copa, cuando la gente iba a una fiesta en la antigüedad, el dueño de la fiesta tenía copas de todos los tamaños y sacaban las copas y las repartían al azar. O sea, alguien iba repartiendo copa a todos los invitados. Y había gente que le tocaba una copa pequeña. ¿Eso qué quiere decir? Que la capacidad de esa copa para recibir el vino no iba a ser mucha. Otros recibían una copa más grande. ¿Eso qué significaba? Que iba a tomar y a alivar más vino porque su copa era más grande. Entonces, cuando leemos este salmo quizás no entendemos ese concepto que David dice, pero aquí David está haciendo alusión a eso, a que la porción y su copa dependen de Dios. Porque dice: tú sustentas mi suerte. ¿Qué quiere decir? Tú vas a hacer que a mí me toque una copa grande. Porque yo dependo de tu gracia. Y para ellos el término suerte era correcto, porque en esa época muchas cosas se hacían por la suerte. Pero en el pueblo de Dios la suerte no es como en el mundo, porque en el mundo es el azar. A ellos hablan de un demonio que le dicen la diosa la fortuna, que es un demonio. Pero acá se habla de la providencia divina guiando la bendición de Dios. Y eso lo vamos a ver adentro un momento. O sea, David está consciente de que Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. O sea, lo más grande que yo tengo es Jehová. Él es mi porción. Jehová es mi copa. Jehová es el que sustenta mi suerte. Qué tremendo eso, hermano. O sea, para David no era algo material lo que lo iba a bendecir a él. Para él su bendición era su Dios. Y de allí vendría entonces todo lo demás. Si usted ve este mensaje, tiene mucho hilo con el mensaje anterior cuando yo hablaba de que buscar primeramente el reino de Dios y lo demás será añadido. Este hilo que me lo da el Espíritu Santo tiene que ver con ese mensaje. O sea que
Cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios está confiado en Dios, se refugia en Dios y hace lo que David hizo, que declaró que su alma era de Jehová. Oh alma mía, tú dijiste Jehová es tu Dios, tú decidiste eso. Y fuera de él yo no tengo ningún bien, no tengo nada fuera de él, porque dentro de él y con él tengo todo. Y quiero que lo que Dios me dé a mí proceda de él. ¿Por qué? Porque las cosas que proceden de otra fuente no añaden bendición, sino añaden tristeza con ella. Pero la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Por qué? Porque esa bendición viene de Dios y es legítima, es limpia, no tiene nada indebido, no hay nada oculto allí, no hay ninguna maldición en eso que Dios te da, porque está santificado, porque está bendecido por Dios. Y quizá usted no comprende por qué yo digo esto, porque hermano, cuando las cosas vienen de Dios son duraderas, son de calidad, son fuertes, te llenan, te bendicen. Esas características no las tienen las cosas del mundo, ni las bendiciones que el diablo le da a los que le sirven a él. Entonces, las cosas que son de Dios son duraderas, son de calidad, es lo mejor, siempre es lo mejor. Y esas son las bendiciones, hermano, que el pueblo de Dios debe aspirar a recibir y no conformarse con las cosas de este mundo, las cosas que el mundo da. No, porque Dios tiene lo mejor para su pueblo. Entonces, es interesante, hermano, esto. Aquí David sigue hablando, dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado, en el verso 6. El salmista reconoce que la bendición más grande que él tiene es el Señor. Y él habla de su herencia y de su copa, ¿verdad? Pero también habla de las cuerdas que le cayeron en lugares deleitosos. En Josué capítulo 14, si usted quiere anotar ese texto, es muy importante, hermano. Josué 14 del 1 al 3, usted puede leer esos versículos y allí usted se dará cuenta que cuando Josué le tocó repartir la tierra por heredad, la tierra prometida, eso fue por suerte. Eso no fue que Josué dijo, mira, a Judá le va a tocar esto y esto, a Neftalí le va... No, eso no fue así. Eso no fue el hombre que decidió a quién le tocaba X terreno, no. Dios no permitió que eso fuese así, porque eso iba a traer inconformidad. Entonces, según la tradición rabínica, porque eso no está en la Biblia, pero según la tradición de los rabinos, cuando se repartieron las tierras allá en Israel, ellos fabricaron 2 urnas, donde estaban las 12 tribus, los nombres de las 12 tribus, de 10 tribus, porque ya habían 2 tribus que habían recibido su heredad en el otro lado del río Jordán. Acá que habían 2 tribus y media, habían recibido su tierra. Acá quedaba el resto, que eran 9 tribus y media, que eran las tribus de Efraín y Manasés, que eran 2 medias tribus, que eran los hijos de José. Entonces quedaron 9 tribus y media del otro lado, que esas fueron las que Josué repartió por suerte. Eso está en Josué capítulo 14, del 1 al 3, usted lo puede leer. Y dice que allí ellos tiraron fue suerte. En esas 2 urnas estaban los nombres de las 9 tribus y media que habían quedado, porque ya a las otras se les había asignado su tierra, y ahí estaban los terrenos. Entonces, el representante de cada tribu llegaba y sacaba el nombre y sacaba la porción de la tierra que le iba a tocar. A unos les tocó una tierra más grande que a otros. Y eso fue por suerte. Y esas elecciones no fueron por suerte humana, sino que cada uno de los que sacó el nombre y la parte que le correspondió, eso fue dirigido por el Señor. Por eso es que David aquí dice que las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad
que me ha tocado. ¿Por qué? Porque David está hablando de que cuando Dios le dio su herencia a él, las cuerdas que eran como se medían, los agrimensores de esa época medían las extensiones de los terrenos. Esas cuerdas cuando caían, allí estaban los límites de las propiedades. Pero David dice, las cuerdas a mí me cayeron en los mejores lugares, porque Dios lo quiso así. Y esto, hermano, es algo tremendo. Hay muchos cristianos que de repente dirán, bueno, hermano, yo no he tenido la dicha que tienen otros hermanos, que yo veo que ellos son bendecidos, que ellos son prosperados, que yo veo que Dios a ellos sí los bendice. Y algunos cristianos pues creen o piensan que ellos no han sido bendecidos por Dios. Hermano, recuerda esa palabra que David dice aquí, para los íntegros es toda mi complacencia. Ahí está el secreto, hermano. Muchos cristianos de hoy en día no son íntegros. Muchos cristianos de hoy en día no le hablan a Dios como David, alma mía, tú dijiste, Jehová es tu Dios, acuérdate de eso. Alma mía, tú no puedes hacer esto y lo otro porque tú le perteneces a Jehová tu Dios, tú no te mandas. O sea, cuando un cristiano es íntegro en su corazón, Dios lo bendice. Dios hace que su copa sea la más grande. Dios hace que sus cuerdas caigan en lugares deleitosos. Hermano, yo te lo digo por experiencia personal que eso es así. Y a Dios sea la gloria y sea la honra. En los años que yo tengo de mi vida cristiana, yo no soy perfecto. Yo he cometido errores, me he equivocado muchas veces. Pero cuando Dios pesa el corazón de un hombre, una mujer de Dios, eso es lo que vale para Dios. Y toda persona que es íntegra con Dios, sin excepción, es bendecida por Dios. Dios la prospera, Dios la bendice. Y la gente podrá decir, hey, tú tienes suerte. Bueno, porque la Biblia dice, tú sustentas mi suerte. Y yo he visto a Dios sustentar mi suerte. O sea, su gracia en mi vida. Todos estos años que yo he estado caminando con Él, para la gloria de su nombre. Dios ha sido fiel. Yo te estoy hablando, hermano, de cosas que yo he experimentado en mi vida. No te puedo hablar de otras cosas. ¿Y por qué muchos se frustran en esto? Porque es que no viven una vida consagrada para Dios. O sea, quieren esto y quieren lo otro. Y Dios no hace negocio así. Por eso David dijo, yo no quiero nada de las libaciones de esos ídolos. Ni siquiera su nombre lo va a tener en mi boca. No quiero absolutamente nada que venga del diablo, que venga del mundo. No lo necesito. He reconocido que para mí no hay bien fuera de Dios. Punto. Eso es un hombre íntegro, que no va a tratar de conseguir las cosas con triquiñuela, con astucia allá en el mundo, con palanca para ver cómo logro esto. No, no, no. No, señor. Yo voy a esperar en Dios. No puede recibir el hombre nada si no le es dado del cielo, dijo Juan el Bautista, refiriéndose a Jesús. Y ese es otro pasaje que a mí me marcó en mi vida. Me encanta ese pasaje. Cuando un hermano es bendecido es porque eso le vino del cielo y Dios se lo quiso dar a él. Y uno debe gozarse y alegrarse. Entonces uno debe examinarse. Bueno, Señor, ¿qué está pasando conmigo? ¿Será que yo no soy tan íntegro? ¿Será que yo ando con un pie aquí otro allá? No soy ni frío ni caliente. ¿Cómo anda mi vida? O sea, quiero tus bendiciones, Señor, pero tampoco quiero sacrificarme mucho, consagrarme mucho. Entonces, cuando un cristiano es tibio, está en el medio de la situación, no es ni frío ni caliente, y dice que a Dios vomita eso. Ojalá fueses tibio, ojalá fueses frío, ojalá fueses caliente, dice la Biblia. Hermano, yo te estoy dando las pautas de lo que son los secretos para ser bendecidos por Dios. David reconoció que su herencia, porque imagínese, David era el hermano menor de un montón de gente, de hermanos. ¿Y usted cree que a la hora de la repartición a David qué le iba a tocar? Lo más grande, no, hermano, si él era el menor de sus hermanos. A él iba a tocar la surrapa. Pero ¿qué dijo David? Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. No es Isaí, mi papá, que me va a bendecir, lo que él me va a dejar. David no estaba contando con eso, hermano. Tenía muchos hermanos
y él era el menor. Y siempre los mayores se llevaban el doble, el primogénito recibía el doble. Y de ahí lo que quedaba lo repartían con el resto. Y así iban en escalafón. Así que imagínense, David era el último. Pero fue el más bendecido por Dios. Porque ninguno de sus hermanos fue tan íntegro con Dios como lo fue David. Y ahí es donde está el secreto, hermano. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces no vivamos quejándonos ni frustrándonos que por qué Dios no me bendice. Examínate si tú eres una persona íntegra con Dios. Examínate si tu alma decidió seguir a Dios. Decidió convertirse a Dios, consagrarse a Dios. Y que tú puedas decir, de los dioses paganos no quiero nada con eso. Del mundo no espero nada tampoco, porque fuera de mi Dios yo no tengo bien. Todo lo mío está dentro de Dios. Hermano, estas son palabras mayores y ojalá nosotros podamos asimilar esto y afirmarlo en nuestra vida. Cada tribu recibió de acuerdo a la providencia de Dios. Se tiraron la suerte y cada uno recibió su parte, su porción. Dios a cada uno le dio de acuerdo a lo que Él estipuló y Él estimó conveniente. Así mismo lo hace hoy el Señor. Por eso es que ningún cristiano debe sentirse mal porque Dios bendice a otro, porque Dios decidió eso.